Hoy tenemos colaboración en este espacio de la Red por la Rendición de Cuentas. Vamos a hablar de la campaña Yo contra la Corrupción. En redes sociales la identifican con el hashtag Yoco. Está en el estudio para contarnos de qué se trata Ernesto Gómez Magaña. Él es director ejecutivo de Participación Ciudadana de la Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias, Olivia, muy buenas noches. A ver, Ernesto, platícanos, ¿de qué se trata esta campaña? ¿Cómo surge? ¿Quiénes la impulsan? Bueno, somos un conglomerado de organizaciones que tenemos trabajando en esto ya más de 10 años, ¿Sí? En diferentes áreas de especialidad como son contrataciones públicas, desarrollo de las instituciones públicas, Contraloría, y bueno, nos hemos dado cuenta que hay que dar más, ¿no? Que hay que transformar el enfoque para lograr más en combate a la corrupción. Ajá. Y por eso estamos postulando este Yo contra la Corrupción en el sentido de abrir a la ciudadanía en general, a otros grupos de expertos, a otros grupos de la sociedad civil que tienen interés en el tema, pues para que se involucren y juntos podamos transformar esa visión, esa política pública de combate a la corrupción. La lanzaron, me decías, hace una semana y están proponiendo un modelo de combate a la corrupción basado en 4 medidas. Platícanos. Exacto. La semana pasada hicimos este lanzamiento como una invitación precisamente para que se conozca los elementos principales de la propuesta. Lo que queremos es aprovechar esta coyuntura que está sucediendo ahora en el país, en la que va a haber una reforma constitucional y leyes secundarias en materia de combate a la corrupción, tendientes en primer término a crear un órgano anticorrupción, pero que definitivamente, por supuesto, que definitivamente nos va a dar un esquema completo de instituciones a nivel nacional, no solamente en el ámbito federal, de combate a la corrupción. Entonces, dentro de las medidas que estamos planteando es que esa política pública nacional de combate a la corrupción tiene que tener un enfoque preventivo. ¿Qué queremos decir con esto? Que no solamente vayamos a perseguir casos específicos de corrupción que deben perseguirse, que deben sancionarse, pero también debemos de prevenir que ocurran. Y uno de los elementos más importantes... ¿Y a todos los niveles, Ernesto? Por supuesto. Una de las herramientas más importantes que tendríamos aquí sería la corrección de las instituciones públicas. Es decir, si identificamos que hay una serie de casos de corrupción en una institución pública en particular, hay que trabajar en cómo está sucediendo los procedimientos, cómo está funcionando esa institución, cuáles son sus leyes, cuáles son sus normas, quiénes son las personas que intervienen y con qué grado de intervención participan, para entonces irle dando nueva forma a todos estos elementos, ¿no? Este modelo que ustedes están proponiendo y que tiene 4 medidas, déjame las enlisto nada más para que la gente las tenga ahí, es un diagnóstico para identificar riesgos de corrupción en entes públicos y actores privados, sensibilización ciudadana sobre la existencia de actos y conductas para detectar mapas de riesgo de corrupción, determinación de medidas correctivas y, por último, identificación y castigo de actos de corrupción. Te decía hace un momento, corrupción en todos los niveles, y ustedes han recibido, ha habido reacciones desde que lanzaron la campaña hasta el día de hoy bastante interesantes. ¿Por qué no nos las compartes? Claro, son reacciones que nos tienen muy contentos por 2 cosas. Primero, creemos que el mensaje de la prevención y de la corrección ha llegado, se ha logrado comunicar, y en segundo lugar, creemos que ha sido bienvenido. Entonces, en este sentido hemos recolectado que en diferentes entidades del país hay grupos de ciudadanos que ya están haciendo algo en contra de la corrupción y lo hacen de diferentes maneras. Por ejemplo, utilizando las figuras de comités ciudadanos de Contraloría Social, por ejemplo, más allá de esquemas viejos o esquemas de gobierno, ellos mismos se organizan para poder darle seguimiento a casos puntuales. Como por ejemplo, platícanos un ejemplo así concreto. Sí, bueno, en el caso de Veracruz, por ejemplo, hemos detectado, por ejemplo, que la administración de algunos municipales hay este conflicto con los órganos de acceso a la información pública, ¿no? Entonces, estos ciudadanos son ciudadanos que de manera honoraria empiezan a hacerle seguimiento continuo hasta detectar que, pues, precisamente en el órgano que debería de garantizar este tipo de derechos, pues finalmente es donde se niega el acceso a la información pública, ¿no? Casos similares que tenemos también en Puebla, donde incluso hay gente que ha estado incluso encarcelada, ¿no? Por este tipo de asuntos, pero son los ciudadanos los que se organizan, ¿no? En otros casos también hemos podido observar otros tipos de ideas más novedosas, más interesantes, en las que utilizando redes sociales se identifican, por ejemplo, casos de corrupción en determinadas dependencias
experiencias en determinado crucero, en determinado lugar de la ciudad. De cosas de la vida cotidiana que te encuentras, ¿no? Y eso nos interesa muchísimo porque entonces estamos armando grupos de trabajo que nos permitan ampliar nuestra propuesta más allá de este paradigma inicial hacia propuestas concretas que van a tener que ser atendidas. Por ejemplo, esta pequeña corrupción, la de todos los días, que es la que más le interesa a los mexicanos, y también la corrupción en el nivel municipal, que quizás es algo con lo que no estamos muy familiarizados. ¿Y ustedes van a estar dando seguimiento a estos esfuerzos que están, digamos, surgiendo? Efectivamente, lo que queremos es que Yoco aparezca como un gran paraguas, una gran sombrilla que acobija a todos estos proyectos, que los articula, que si esto está funcionando muy bien en Monterrey, puede funcionar perfectamente en Cancún. Entonces es algo maravilloso en lo que nosotros queremos articular a través de un convenio, ¿no? Un gran convenio de colaboración donde nosotros podamos estar dándole seguimiento a los temas, pero también nutriendo nuestra propuesta para poder hacerlo así. Pues muy bien, Ernesto. A lo mejor hay gente que nos está viendo y que ya se le prendió el foco y que quiere organizarse con sus vecinos o no sé. ¿Dónde puede encontrar la información para tener todos los datos y para ponerse en contacto con ustedes? Claro que sí, Olivia. Toda nuestra información está disponible en redes sociales y toda la comunicación la estamos haciendo sobre todo por vía electrónica. Entonces en yocontralacorrupción.org, yocontralacorrupción.org se puede encontrar toda la información y nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y también utilizando obviamente el hashtag Yoco, ¿no? El hashtag Yoco. Pues ahorita yo también se los pongo en Twitter para que quien esté interesado lo tenga. Y muchas gracias, Ernesto, por haber estado aquí esta noche. Para servirte, Olivia. Muchas gracias.